Buenos días, hermanos, feliz sábado para todos. Traigo conmigo los saludos de los hermanos de la iglesia de José Cepa Sur. Anoche tuvimos una reunión allí con esta campaña nacional que realizamos esta semana, y cuando salía anoche los hermanos me preguntaban si iba a estar hoy. Y yo dije que tenía que estar en Escobar, y ahí el que estaba en la recepción me dijeron: mándele saludos a los hermanos allí de Escobar. Así que traigo los saludos, también los saludos de mi familia. Hoy iba a acompañarme mi esposa, pero ayer vino de visita mi hija con mi nieto, mejor dicho, y tuvo fiebre anoche, íbamos a venir todos juntos, así que no pudimos dormir bien. Cuando el nieto está un poquito afiebrado en la casa, estamos todos preocupados, los levantamos cada rachantito que tenía, así que gracias a Dios hoy dentro de todo estaba un poquito mejor, así que por eso no pudo estar conmigo aquí. Suele acompañarme a veces a algunas iglesias donde voy. Como bien dijo el hermano Raúl, soy anciano de la iglesia de José Cepa Sur, una de las 10 iglesias que hay allí. Hay 2 distritos en la zona de José Cepa, ¿no? Hace 30 años, cuando yo me bauticé, hace 32 años más precisamente, no existía ninguna iglesia en José Cepa, ¿no? Me bauticé en la iglesia de San Miguel, y luego a los 2 años se formó la primera iglesia en José Cepa, y allí se empezaron a multiplicar por la obra del Señor, ¿no? Por el trabajo que hizo Cristo en ese lugar y en muchas personas que verdaderamente no estaban buscando la verdad. Tal vez para contarle algo de mí, como dije, soy casado, tengo 5 hijos, pero son todos grandes. Algunos viven en la villa, allí en Puigari, otros están con nosotros, pero hay 3 que están casados y me quedan 2 nada más, 2 varones que están conmigo. Después todos ya han hecho su vida y tienen sus hogares, y tengo 2 nietos, una nieta y un nieto, por ahora, ¿no? Siempre estuve con la Biblia. Toda mi familia, de que era soltero, nacimos en un hogar de los testigos de Jehová, toda la familia, mis padres, mis hermanos, éramos testigos de Jehová, hasta los que cumplí 26 años, ¿no? Cuando cumplí 26 años, mi mamá ya se había convertido al adventismo mucho antes, como 6 años antes que nosotros, pero siempre nos hablaba mi madre, ¿no? Y uno no entendía muchas cosas. Después uno comprende que solamente Dios puede correr el velo que a veces hay en nosotros, ¿no? Así que en el año 81 me bauticé, un 8 de agosto, y así de a poquito fueron agregándose lo demás, y ahora estamos todos en la fe adventista, ¿no? Allá hace 30 años, ¿no? El nuevo lugar donde estamos nosotros, allí en Barrio Sarmiento, porque hace poquito se abrió una nueva, la 10ª iglesia, nuevo grupo grande, ya con salón y todo. Prácticamente es toda mi familia que está allí. Ayer había una reunión allí y había como 12 de mi familia, hacer que ya pareciera que fuera la iglesia de los Menchacabazos, un apellido raro, no apellido vasco, pero no, son muy pocos aquí. Aquí me encontré con un primo de mi cuñada, la verdad que me puse contento sabiendo que había un medio familiar mío, ¿no? Es primo de José María también, mi hermano, que es menor que yo. Bien, cuando me invitó Raúl y pasaba el transcurso del tiempo, voy a la iglesia de Escobar, que nunca fui, ¿qué puedo hablar en la iglesia que no conozco? La iglesia de uno ya más o menos conoce y puede tal vez transmitir un mensaje que a uno le hizo bien y que sabemos que a la iglesia también le puede hacer bien. Hace poquito tuve un tema en la iglesia de José Cepa Sur de una gran necesidad que tenía mi iglesia, y después consideré que creo que puede ser que también la tenga esta iglesia, porque en definitiva es la misma iglesia, ¿no? Si bien es la iglesia de Escobar, pero él es el pueblo de Dios que se encuentra en Escobar, y es el pueblo de Dios que se encuentra en José Cepa. Así que tal vez las necesidades, ¿no?, y las dificultades que tengamos nosotros en la proclamación del mensaje de salvación también pueda ocurrir aquí, ¿no?, en esta zona de Escobar. Así que como regional de actividad misionera, ¿no?, allí en José Cepa, la idea es hablar un poquito acerca de la obra que Dios nos ha encomendado para hacer y terminarla, y que Cristo regrese, ¿no? O sea, es tratar de reflexionar tal vez en qué punto estamos fallando todos como iglesia, por lo cual la iglesia no crece como debería crecer, ¿no? Como quería que sea. Y muchas veces pensamos en cosechas, en semana de cosecha. No sé si pasará acá, pero en mi iglesia pensamos en la semana de cosecha y tratamos de hacer un montón de propaganda. Venimos y la iglesia está llena, pero de hermanos de iglesia. Y son muy pocas las visitas que están viniendo y que verdaderamente toman decisiones por el bautismo, ¿no?
y decimos, ¿qué pasa? Porque todos queremos cosechar, ¿no? Cosechar es el resultado del trabajo que uno realiza, ¿no? Uno quiere cosechar buenas relaciones con los vecinos, con los amigos, quiere cosechar buenas relaciones con la familia, también en el plano económico uno también quiere cosechar buenos recursos, en la agricultura por supuesto, pero en la obra de Dios también uno quiere cosechar y son personas para Cristo, ¿no? Pero a veces nos olvidamos de la siembra, que es uno de los temas, ¿no? La siembra es distinto, lleva esfuerzo, dedicación, tiempo, y eso ya no cuesta más, no cuesta más. Así que voy a invitarlo a leer algunos pasajes de la palabra de Dios. En primer lugar, un pasaje muy conocido por ustedes, por todos prácticamente, aquellos que son adventistas, y si hay alguna visita tal vez sea la primera vez que lo lee, el San Mateo capítulo 28. San Mateo capítulo 28. Y vamos a dar lectura a los últimos versículos de ese capítulo. Versículo 18 hasta el 20. La palabra del Señor dice así: Entonces Jesús se acercó a ellos, o sea, los apóstoles, y les dijo: Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id a todas las naciones, haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñarles a obedecer todo lo que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Antes de ascender a los cielos, Jesús pronunció estas palabras. En primer lugar, encontramos una declaración en la cual Jesús dice que Él tiene toda la autoridad en el cielo como en la tierra. Y luego de decir esa declaración, le da una orden: id a ser discípulos. Pero también encontramos una promesa, que Él estaría con ellos en todo lugar donde vaya, hasta el fin del mundo. Esa promesa específicamente está dada a personas que van a ser discípulos. Uno cuando va a ser discípulo va a trabajar por el Señor y sale al campo hacia afuera a trabajar, tengamos la plena seguridad de que Cristo está al lado nuestro, porque esta promesa está para ellos, para todos aquellos que deseamos y queremos y dedicamos tiempo y esfuerzo para llevar el mensaje de salvación. Hay dos tipos de evangelismo en nuestra iglesia. Es el evangelismo público, donde un predicador habla a una multitud, no lo que hoy se está realizando en Polvorines. Allí está el pastor Alejandro Bullón a la mañana, como bien dijo Raúl, y a la tarde, y allí a la tarde nosotros también vamos a llevar nuestras visitas a ese lugar, porque ahí estamos cerquita, nosotros estamos a 2 kilómetros de allí. No, cerquita, 20 cuadras estamos en el lugar donde está el pastor Bullón, y ya tenemos colectivo contratado para llevar personas, ¿no?, que tal vez el Espíritu Santo utilice a este ministro de Dios para llamar a la salvación. Ese es el evangelismo público. No todos lo pueden hacer. Son muy pocas personas que pueden hablar a decenas, centenares o miles de personas y hacer un llamado para que la gente se consagre o dedique su vida a Dios. Pero el evangelismo personal, en el cual hoy vamos a hablar aquí, es el que vamos a hacer énfasis, donde uno trabaja para el Señor, en forma personal. ¿Qué es evangelismo personal? Cuando damos un volante, cuando visitamos a alguien, los animamos para acercarse a Cristo, cuando damos un estudio bíblico, cuando regalamos un libro. El evangelismo que todos los días nosotros realizamos. Creo que en nuestra iglesia, de forma específica en la iglesia donde uno asiste, es uno de los grandes déficits que tenemos. Son muy pocas personas que dedican tiempo durante la semana para trabajar para el Señor. Son pocas. Hay tantas ocupaciones, el trabajo para obtener los recursos, para mantener todo lo que uno tiene, lleva a descuidar la tarea de Dios. Recuerdo a una hermana de iglesia
llamada Mónica Contreras, y la traigo aquí porque es una hermana que nosotros vemos dentro de la iglesia muy común, por ejemplo, como puede ser un varón o una mujer, no estoy hablando de género, sino que una persona de la iglesia. Mónica, por ejemplo, era una fiel miembro de nuestra iglesia. Ella asistía todos los sábados a la iglesia. Estaba en la escuela sabática, en el sermón, cuando podía venía a la sociedad de jóvenes y en los cultos de oración. La actividad que ella hacía en lo personal con los demás no lo realizaba todos los días, lo hacía cuando tenía la oportunidad. Pero normalmente lo hacía cuando alguien venía a predicar un sábado de mañana y lo citaba a la tarde, y si había un buen entusiasmo, ella venía ese sábado y se comprometía a trabajar de aquí en más para el Señor, pero pasaba el tiempo y cuando se iba olvidando ese entusiasmo, iba pasando eso, la persona seguía con su rutina de venir a la iglesia, pero sin hacer una tarea personal hacia afuera. Un día nos llamó su esposo para decirnos si era necesario que su esposa estuviera el sábado en la iglesia y fuera a los cultos, oración. Era una obligación porque él cuando llegaba no estaba, pero ella estaba en los cultos. Fuimos en ese entonces con otro anciano de iglesias, hablamos con él no comprendió mucho, pero la hermana estaba muy entusiasmada con asistir a los cultos. Pero al pasar el tiempo, Mónica, su vida espiritual fue decayendo, hasta el punto que dejó de venir como venía haciéndolo, y cada tanto aparecía en la iglesia hasta que desapareció. Y a veces ocurre eso en la iglesia. Al poco tiempo el esposo de Mónica nos llamó. ¿Qué habrá pasado? Porque la otra vez que nos había llamado años atrás era para decirnos que por favor le dijéramos a Mónica que no se comprometiera tanto con la iglesia. Así que cuando fuimos, el esposo nos recibió muy amablemente y nos contó que Mónica se había hecho testigo de Jehová. Y ella salía a hacer visita, revisita, el estudio teocrático, el estudio del libro. No estaba nunca en la casa. O sea, y él nos decía, ¿por qué no lo lleva con ustedes? Por lo menos con ustedes estaban el sábado, nos decía. Ahora no aparece, desapareció toda la semana. Llego a mi casa todos los días de la semana, está haciendo visita y entonces yo dije, vamos a invitar al pastor y vamos a hablar con Mónica. Nosotros más preocupados no por lo que ella hacía en la actividad misionera, sino que se había apartado de la fe. Y como yo tenía mi antecedente de testigo de Jehová, el pastor en aquel entonces me dice, yo quisiera que me acompañara para hablar con ella. Y bueno, fuimos y hablamos. No hace falta que hablara, habló solamente el pastor. Pero allí él le expresó, y Mónica nos confesó que ella cada vez que leía sábado en la Biblia, se acordaba de la iglesia. Y era como un puñal que tenía. Así que el pastor luego le hizo unas cuantas visitas y Mónica nuevamente volvió a la iglesia adventista. ¿Y cómo está Mónica hoy? ¿Asiste los sábados a la iglesia? No, es la misma persona. Asiste los sábados a la iglesia, viene en vez en cuando a la sociedad de jóvenes, asiste a veces, pero ya no hace la actividad misionera. ¿Qué pasa? ¿Cómo con los otros hacían y cuando está con nosotros no hace? Una de las preguntas que me suelen hacer muchas personas a mí cuando conocen mi origen, ¿por qué trabajan tanto los testigos de Jehová? Es una de las preguntas que le obligan, le pagan, esos son algunos argumentos que dan. Y yo fui testigo de Jehová hasta mis 27 años, toda mi adolescencia, mi juventud, iba a trabajar en las casas y daba estudios bíblicos también. Y no, un testigo no hace el trabajo porque le paga o porque... Eso es un argumento que no es así, como si nosotros dijéramos que venimos a la iglesia en sábado porque nos salvamos por guardar el sábado, eso también es irreal. Bueno, lo que sucede es que el testigo cree que se viene un Armagedón. Y cree que se viene el fin del mundo. Cree en el mensaje y el mensaje lo motiva a predicar. Ahora, si nosotros pensamos en nosotros mismos, ¿qué pasa con nosotros? Bueno, en primer lugar, tenemos luchas mucho más complicadas que un testigo de Jehová.
porque nosotros tenemos una verdad y Satanás se va a preocupar por nosotros. No se va a preocupar por el que tiene el error. Hoy Mónica, si uno le preguntara por qué trabajabas tanto, y no sé, dice, pero antes yo tenía tiempo para todo, pero ahora no tengo tiempo. Mis hijos me necesitan acá, mi trabajo, pero antes lo tenía. ¿Pero por qué? Porque el diablo le dio un montón de cosas para frenarla. Antes tenía tiempo para muchas otras cosas. Hay una lucha, ¿no? Una lucha que no es contra carne ni sangre, dice la Biblia, ¿no? Sino contra potestades. Es cierto, uno para proclamar el mensaje, Satanás va a colocar distintos obstáculos para que nosotros no salgamos a trabajar. Es así. También otro es nuestra propia actitud. Porque si bien Satanás pone esos obstáculos, pero nosotros los podemos pasar con la ayuda de Cristo. Pero para que eso ocurra, nosotros tenemos que dedicar todo el empeño, el esfuerzo para hacer la obra. Tenemos que, uno por ejemplo, le voy a contar mi experiencia. Ustedes tuvieron acá los 10 días de oración por el Espíritu Santo, ¿no? También un día del aposento alto. Bueno, en nuestra iglesia hace tiempo, todos los años se viene haciendo 10 días para orar por el Espíritu Santo. Este año yo me propuse con mi familia, decimos, vamos a orar y vamos a pedir a Dios que nos habilite para terminar la obra, ¿no? Así que nos levantábamos a la mañana temprano, teníamos culto a las 6 de la mañana en la iglesia y a las 6 de la tarde, ¿no? A las 6 de la mañana para aquellos que íbamos a trabajar, pasaban por allí de la vuelta, pero yo participaba de los dos cultos, cuando yo me voy a trabajar, trabajo en la capital, soy carpintero, ¿no? Entonces, cuando iba a trabajar a la capital, que tomo el tren, salía un poco antes, pasaba por la iglesia y allí me quedaba en el culto a participar, a escuchar la palabra de Dios, a alabar y a orar fervientemente para que Dios se manifestara en mí. Y ahí al frente de la iglesia esperaba el colectivo hasta la estación del ferrocarril. E iba en el colectivo y iba orando para que Dios se manifestara en mí. Y leía la Biblia, subía al tren e iba escuchando música cristiana. Trataba de enfocar mi vida a Dios. Así hice los 10 días, hermanos. Todos los cultos y oramos y pasaron los 10 días. Y yo estaba igual que antes. Y yo pensaba, ¿pero qué? Hace años que estoy en la iglesia. Hace 30 años que soy anciano de iglesia. Todos los años se pide por el Espíritu Santo. ¿Pero qué es lo que está pasando? ¿Por qué Dios no se manifiesta? ¿Acaso Dios no nos quiere dar? Por supuesto que Dios nos quiere dar. Ahora, confesamos nuestros pecados y uno confiesa, se arrepiente, pero no ve la manifestación de Dios. ¿Qué es lo que pasa? Y saben, parece que Dios de alguna manera me aclaró un poquito la mente, ¿no? No es que Dios me haya hablado, entiéndanme bien, no es que yo no escuche una voz, sino que en la mente uno va elaborando y va pensando. Y es como, yo salía de la iglesia, iba a orar y estaba en la parada del colectivo, había gente allí alrededor mío, y subía al colectivo y me sentaba en el colectivo y había alguien al lado mío, y yo iba orando. Y subía al tren y el tren saben que va lleno, ¿no? Tan lleno que uno entra apretado, y ahora que se cierran las puertas más, todavía en el ferrocarril de San Martín, vamos todos muy apretados. Después todo es una bendición, porque algunos se pelean, ni la mano pueden sacar para pegarse, porque están tan apretados allí, ¿no? Y ahí íbamos orando, ¿pero qué no? Y Dios me hizo ver, ¿pero a quién yo le hablé en el viaje? ¿A quién le hablé en donde trabajo? ¿A quién le hablé en mi regreso? A nadie. ¿Y cómo se va a manifestar el Espíritu Santo así? Yo estoy pidiendo al Espíritu Santo para que me habilite para terminar la obra. Pero si no hablo, Dios no me puede dar, no me puede habilitar. Porque a veces pensamos que es como si Dios viniese una fuerza extraña y que nos obligara a trabajar por lo demás. Y eso no va a ocurrir nunca, Dios no nos puede obligar. Nos invita a hacer la tarea. Ahora, hacer la tarea necesita una firme decisión. Hay que ser valiente para ir a predicar. Y Dios se va a manifestar en nosotros a medida que trabajamos.
El Espíritu Santo se va a manifestar en nosotros y en los demás a medida que dediquemos tiempo a la tarea que el Señor nos encomendó. Por eso creo que es un gran déficit en nuestra iglesia en el tiempo que nosotros dedicamos para trabajar por los demás. Y más en un mundo postmodernista en el que vivimos, donde la gente ya no sale de la casa. Nosotros estamos acostumbrados a venir a la iglesia. Yo recuerdo que cuando venía hace 10 años atrás el pastor Alejandro Bullón, que venía, por ejemplo, a Palermo, a otro lugar, nosotros contratamos unos colectivos y los colectivos se llenaban de visitas e íbamos todos para aquel lado. Hoy los colectivos se llenan de hermanos de iglesia, ¿no? Muchos hermanos van a ver al evangelista para hacer un llamado, pero van sin visita. ¿Qué es lo que está pasando? O sea, nuestra tarea es la de proclamar el mensaje para poder terminarlo, pero Dios necesita de nuestro compromiso, de nuestra dedicación al trabajo. Vamos a buscar, por ejemplo, un texto allí en Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Y vamos a dar lectura al versículo 14 y 15. Hay algunas preguntas allí que hace el apóstol San Pablo y luego también hace una declaración, ¿no? Versículo 14 del capítulo 10 a los Romanos dice así: pero ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Pues escrito está: cuán hermosos son los pies de los que anuncian buenas nuevas. Qué hermosa declaración, ¿no? ¿Cómo van a creer si nosotros no le hablamos? Hoy el mundo está muy descreído. Nosotros podemos invitar a una persona a que viene un extraordinario pastor, un gran ministro, un ungido de Dios, y la gente secular, eso no le llama la atención. Lo que le va a llamar la atención que un amigo que sea de él, un conocido, ver su vida, que le pueda hablar de Cristo, porque sabe que Cristo es real en la vida de esa persona y Dios le ha fortalecido y lo ha transformado y le ha dado una hermosa familia y vive con esperanza y vive con seguridad porque cree en el Señor. Y entonces el vecino lo ve y a ese lo va a escuchar. Es de uno que nos toca a nosotros predicar. No es traer a alguien para que le predique otro. Es bueno también, no estamos, pero lo ideal es que nosotros tenemos que acostumbrarnos a hablarles del Señor, de hablarles de la palabra de Dios. Tenemos que acostumbrarnos a esa tarea y Dios se va a manifestar. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, Elena de Guay, en el capítulo de Pentecostés, dice que los discípulos, mientras esperaban al Espíritu Santo, no, en el primer párrafo dice que ellos no lo esperaron de una forma ociosa, sino que recordaban lo que Cristo les había dicho y se lo comentaban unos con otros. Y entonces Dios se manifestó. Nosotros también, si deseamos que Dios nos habilite para terminar la obra, no podemos esperarlo de una forma ociosa. Ociosa quiere decir que yo durante la semana no he hablado a nadie acerca del Señor. Entonces Dios no se puede manifestar. Y saben, no hay mayor gozo que predicar el mensaje de salvación. Yo después de ver eso este año acerca de que yo oraba y no trabajaba, y leía la Biblia y no hacía la obra de Dios, a lo que yo pensaba que uno lo hacía, pero no lo hacía como... Apenas me iba a un grupo que tenía por allí, una persona que me vio en el camino me dijo: pastor. Claro, eso no, la gente del mundo no sabe si uno es pastor o no, ¿no? Me dice, como iba siempre a la iglesia, cree que es pastor. Entonces, yo quiero que venga a mi casa para que estudiar la Biblia junto con usted y mi esposo.
Era la contestación de Dios. Yo la conocía cuando había ido a una iglesia, a predicar una iglesia evangélica, y ella estaba allí, y ella me reconoció, y entonces en la calle me invitó a estudiar la Biblia con ella y el esposo. Y empecé a ir, Pedro y Vanessa. Todos los martes estoy yendo allí. Y saben, del primer estudio uno llega a la casa de ellos y está la mesa del living con la Biblia, las hojitas, uno llega puntual, ¿no? A las 7:30 uno está tocando el timbre allí. Pero ellos están con la Biblia y la alegría. Me acompañaron todos hasta la parada del colectivo, que eran como 3 cuadras, ¿no? De la casa no lo acompañamos. Ellos, los hijos, todos me acompañaron hasta la parada del colectivo. Y uno se subía al colectivo y venía renovado, ¿o no es así? Yo me levanto todos los días a las 5 de la mañana, hermanos. Y tengo una devoción que más o menos me dará media hora, 40 minutos, y salgo a las 6:30 de mi casa. Y llego al trabajo y trabajo hasta las 5 de la tarde. Y vengo del trabajo, que no me siento nunca en el tren, ¿no? Ni en el colectivo. Así que imagínense en cómo uno llega del trabajo, cansado. Y llego a mi casa y ya estamos con mi esposa, tomamos algo caliente, y el martes mi esposa charlando, tengo que ir a lo de Pedro y Vanessa. Pero estoy tan cansado, y si le digo que voy mañana, y mi señora me dice, no, pero anda hoy. Si ellos te están esperando, siempre te esperan, bueno, voy a ir cansado. Llego. Pero cuando vengo renovado. Pareciera que hubiese descansado. Si me quedaba en mi casa, tal vez charlaba ahí, pero estaba tirado ahí. Pero la obra misionera, media hora o 40 minutos por día, es el mejor ejercicio que uno puede hacer y donde su vida espiritual se fortalece. Se renueva espiritualmente y viene a la iglesia con un entusiasmo y alaba a Dios con alegría. No se preocupa si hubo algún error o un detalle, si el predicador se equivocó. No, él viene a adorar a Dios y agradecer, y cuando canta se acuerda de las visitas que hizo en la semana y ve las caras de esas personas y se lo imagina en el reino de los cielos. Y entonces uno se renueva. ¿No? Siente alegría, gozo de que Cristo mora en él. Y uno valoriza más su familia también, ¿o no? Cuando ve los problemas que hay afuera, a veces uno dice, cuán agradecido estamos a Dios por habernos llamado a pertenecer a esta gran familia. La vida cambia totalmente. El diablo no quiere que hagamos esa tarea porque eso ocurre. Entonces va a poner un montón de obstáculos, como dije al principio. No va a dar más trabajo, no va a hacer comprar más cosas, porque al tener más cosas hay que trabajar más para mantenerlo también. Y si tenemos que trabajar más para mantenerlo, vamos a tener menos tiempo para la obra que Dios nos ha encomendado. Y así eso nos va estresando, nos va angustiando, nos va desanimando, y vamos a ver las cosas mal, creyendo que eso nos va a traer dicha, y resulta que eso nos trae más problemas. Por eso los animo a hacer un pacto con Dios, dedicar tiempo a la visita, a dar estudios bíblicos. Y si uno no da estudios bíblicos, buscar a alguien que da estudios bíblicos. Yo te voy a acompañar, porque acompañando a otro uno aprende, y cuando uno va, después se encuentra. Si eso hace 1 o 2 veces por semana, hermano, la vida espiritual cambia. Nosotros tenemos que empezar a aprender a trabajar hacia afuera. No sé si pasa esto en las juntas de iglesia aquí, pero a veces en la junta de iglesia, en la última que tuvimos en la iglesia nosotros, decíamos, hay que darle trabajo a tal hermano porque no tiene nada que hacer. Entonces, ¿qué lugar lo podemos ubicar en la iglesia? ¿Por qué ocurre eso? Porque nuestra mente es trabajar para nosotros. Para trabajar hacia afuera se necesita obrero, y en definitiva estamos para eso, para trabajar hacia afuera, no para trabajar internamente. Si bien es cierto que nosotros acá nos edificamos, nos fortalecemos, nos preparamos para el reino de Dios, pero nuestro principal objetivo es predicar. O sea, para trabajar hacia afuera hace falta obrero. La otra vez el pastor Marcelo Marcote, de la iglesia de San Miguel, puso en el Facebook, porque abrió una nueva iglesia allí en San Miguel, y él decía,
puso la carpa, tenemos aquí todo preparado, necesitamos obreros, puso. Y otro hermano de nuestra iglesia, aquí también necesitamos obreros, puso. Se contestaba en todos lados se necesitaba obreros. Y a veces uno piensa que el hermano no tiene nada que hacer, ¿qué trabajo le podemos dar para que haga acá adentro? No es el punto ese. Esa mentalidad de encerrarnos, lo que pasa en el mundo, de ir encerrándonos nosotros mismos, sin salir hacia afuera, ha hecho que la iglesia no esté haciendo la obra que el Señor nos ha encomendado. La iglesia va avanzando, va creciendo, pero no va creciendo de la manera que tendría que crecer. Yo en José Cepaz he visto nacer una iglesia cada 3 años. 30 años, 10 iglesias. Cada 3 años, pero tendría que multiplicarse. Imagínense si cada iglesia tuviera de nacimiento en 3 años una iglesia, o en 4 años. Dentro de 4 años en José Cepaz habría 20 iglesias. Y podría haberlo porque hay gente, pero también se piensa más en cuidar lo que uno tiene y no se piensa en lo de afuera. Pero tanto pensar en cuidar lo que uno tiene, nos morimos nosotros, porque si no trabajamos, nuestra fe no va a crecer, va a decaer. Por eso Jesús nos dijo, id y haced discípulos, y yo estaré con vosotros. Por eso acá dice, cuán hermosos son los pies de aquellos que hacen la obra de Dios. Hay un amigo en la iglesia, un hermano de la fe, que hace un par de cultos y oración atrás contó un testimonio. Y que a mí me impresionó ese testimonio porque fue un llamado hacia mí. Él había tenido un sueño. Él dijo, hermanos, sepan que es un sueño. No soy profeta. Él aclaró eso de entrada porque uno a veces, ¿no? Más de que uno, si uno viene de un origen que es medio frío, uno dice, ¿qué pasa acá? ¿No? Cuando uno va a contar un sueño, una visión, ya es complicado. Entonces él aclaró, un buen hermano de iglesia. En el sueño fue tan real, dijo, y se lo voy a contar, fue tan real, que él soñó, decía él, con que Cristo venía. Que Cristo venía. Y no le había anunciado ni a sus parientes ni a nadie. Sus parientes le habían dicho, ¿pero por qué? No, pero él en el sueño se asustó de tal manera que él se despertó, ¿no? Se despertó. Y al despertarse, era como una pesadilla, pero él le quedó la inquietud que él no estaba predicándole a su familia, que no le estaba diciendo de que Cristo regresara. Cuando él contó eso, yo pensé en mi vecino también. Mi vecino es un hermano evangélico, es una buena persona, su familia también, van todos los domingos a la iglesia. Y yo le digo, pero si yo no le anuncio que Cristo viene a él, le decía a mi esposa, él me va a reclamar a mí porque yo no le anuncié. Así que eso me llevó a hablar por primera vez con mi vecino acerca del regreso de Cristo. Él creía en la venida de Cristo, pero de otra manera. Pero empezamos a estudiar la Biblia sobre ese tema. Y fue una linda conversación y estamos continuando con él, ¿no? Y yo dije, ¿cuántas cosas nos estamos perdiendo? ¿Cuántas cosas nos estamos perdiendo, hermano? Por eso los animo. Los animo para que podamos dedicar tiempo a la obra de Dios. Eso es lo que nos va a mantener vivos en la iglesia. Íbamos con un anciano de la iglesia de Bucetich, que era una de las iglesias de José Cepaz, por Sagrada Familia, que es otra iglesia ahí que estábamos, y un hermano que había apostatado ya de la iglesia hacía mucho tiempo, ya de apellido Chafraski, nos encontró en el camino, íbamos los dos, y él nos hizo una pregunta. ¿Cómo hacen ustedes para estar tanto tiempo en la iglesia? Así nos dijo el que había apostatado, ¿no? Y Carlos le contestó, le dijo, y que confiamos en Dios y sin Cristo, ¿a dónde vamos a ir? ¿No? Pero después que lo saludamos y nos fuimos, nosotros empezamos a reflexionar la pregunta que hizo Chafransky. Mira lo que nos preguntó. ¿Por qué hace tanto tiempo que estamos? ¿Qué es lo que nos hace que nos mantenga en la iglesia? Y los dos llegamos a la conclusión que hace que nos mantengamos en la iglesia con una fe viva, es trabajar para el Señor.
es trabajar para Cristo. Eso es lo que nos mantiene vivos en la iglesia. Eso es lo que nos renueva y nos da la fuerza y hace que creamos más en el Señor. Porque uno, al transmitir el mensaje de Cristo y hablar acerca de Jesús a los demás y lo que Jesús ha dicho, eso se hace carne porque nosotros lo oímos y eso se hace real en nuestra vida. Y la esperanza del regreso de Cristo se hace tan real, es como si uno ya lo estuviera disfrutando, lo está viendo, que se está acercando. Eso lo hace en el trabajo misionero, porque ve la mano de Dios en los demás. Porque uno puede leer la Biblia y ver cómo Dios actuó en el pasado con los profetas y con los apóstoles. Puede escuchar testimonios de otros lugares, de cómo Dios actuó en esos lugares por los demás. Pero uno, al trabajar, lo ve con sus propios ojos cómo Dios va obrando y va transformando a las personas, y uno se siente útil y gozoso y su fe se robustece. Su amor se acrecienta y mantiene un firme propósito de hacer su voluntad. Eso se logra con el trabajo. No hay otro método. Si le damos estudios bíblicos a algo, y cuando a mí me dieron los estudios bíblicos, que era Eugenio Babastre, un hombre que ya ha fallecido, él me daba los estudios bíblicos, y yo era testigo de Jehová en ese tiempo, y él me daba estudios bíblicos. Y entonces, después de la tercera lección, Eugenio me llevaba a hacer la obra misionera con él. Me decía: acompañadme, tenemos que visitar a uno y tenemos que orar y vamos a leer unos pasajes bíblicos allí. Y yo iba, en ese momento tenía 26 años, y Eugenio tenía como 70 y pico ya, ¿no? Y íbamos juntos. Y yo lo veía, Eugenio, y aprendía de él. Yo tenía otra forma de trabajar y aprendía de él. Y mi fe se iba robusteciendo. Si él no me hubiese llevado, no sé qué sería de la iglesia. Él me llevaba a hacer la obra misionera. Era su discípulo. ¿Se dan cuenta? Era su discípulo. Uno le da estudios bíblicos. Si queremos que esa persona crezca armoniosamente, cuando pase ciertos temas, invítelo a hacer alguna visita. Ellos se van a sentir útil para el Señor y van a entender mucho mejor el mensaje. Cristo les enseñaba y los llevaba con Él. Ellos nos van a ver trabajar a nosotros. Y entonces pronto tendremos una iglesia viva y el Espíritu Santo se ha de manifestar en nosotros y muchas personas se convertirán al Señor. Quisiera leer 2 párrafos nada más. Yo traje un libro, a ver si lo... no sé si ustedes conocen el libro Evangelismo. Sí, lo conocen, ¿no? Es un hermoso libro. La verdad que este es el primer libro que leí cuando me hice adventista, ¿no? El libro Evangelismo. Por ejemplo, vamos a leer algunos... 2 párrafos nada más de este libro. Irina de Guay, en la página 319 del libro Evangelismo, dice debe visitar a la gente en sus hogares y por medio de esfuerzos personales tratar de impresionar la verdad sobre los corazones y en la conciencia. Debe orar con la familia y tener estudios bíblicos con ellas. Impresionante, ¿no? Es un mensaje a la iglesia. Debemos hacer esta tarea. Dice, la obra fue hecha de esta manera, ¿no? Y los hombres y mujeres eran inducidos a escudriñar las Escrituras. Y en la página 334 tenía también una cita que a mí me había impresionado mucho acerca de la obra que tenemos que hacer. Dice, la obra bíblica ha sido señalada por el Padre Celestial, dice el título. Nuestra obra nos ha sido señalada por nuestro Padre Celestial. Hemos de tomar nuestra Biblia y salir para amonestar al mundo. Hemos de ser la mano ayudadora de Dios para salvar a las almas. Es impresionante esto. Uno es la mano ayudadora de Dios para salvar. ¿No? Tenemos que ser así. Canales por los cuales día tras día su amor puede influir a los que perecen.
Y saben, cuando habla del derramamiento final del Espíritu Santo, en la página 507, al final, cuando la lluvia tardía caiga sobre la tierra, dice que ella veía esto. Veíase a centenares y miles de personas visitando las familias y explicándole la palabra de Dios. Los corazones eran convencidos por el poder del Espíritu Santo y se manifestaba un espíritu de sincera conversión. En todas partes las puertas se abrían de par en par para la proclamación de la verdad y el mundo parecía iluminado por la influencia divina. La cita de la profeta del Señor habla que la iglesia del tiempo del fin es una iglesia que sale a visitar a las familias. No es una iglesia que invita a que la gente venga, sino que sale y lo visita. Allí la persona comprenderá lo que es pecado. El Espíritu Santo los convencerá de pecado, dice la Biblia, de justicia y de juicio. Pero el Espíritu Santo lo convencerá a medida que la persona lea la Biblia. Ellos tienen que comprender el mensaje, pero para entender el mensaje, alguien tiene que haber llegado a su casa. Con eso pasó con nosotros, ¿no es así? Pasó con nosotros eso. Alguien llegó a nuestra casa y nos abrió la Biblia. Y allí al leerla, el Espíritu Santo obró en nosotros y nos convenció de pecado. Por eso tenemos que llevar la Biblia. Yo no puedo citar un texto de memoria, porque en el mundo en el que vivimos, las personas van a pensar, vaya a saber si lo que está diciendo está allí. Pero cuando se lo hacemos leer, Dios obra. Por eso tenemos que adiestrarnos en este maravilloso libro, que sea carne en nuestra vida y transmitírselo a los demás. Esto es lo que yo consideré, queridos hermanos, lo que faltaba en mi iglesia. Más trabajo personal, más tiempo dedicado a la obra, en grupos pequeños, en parejas misioneras, más tiempo dedicado a la obra, hacia afuera, y Dios se manifestará en su pueblo. Ojalá que eso pueda ser una realidad en nuestras iglesias. Amén.